Comayagua. Actualmente es conocida como La Antañona. La llaman así porque además de ser una de las ciudades más antiguas de Honduras, aún mantiene gran parte de sus edificaciones con valor arquitectónico de la época colonial. Su casco histórico ha sido el más restaurado y conservado a nivel nacional. El pasado colonial de la ciudad es evidente en varias de sus iglesias antiguas, una impresionante catedral, plazas coloniales, museos interesantes, así como arquitectura civil republicana acorde a su devenir histórico desde que fue fundada por el capitán español Alonso de Cáceres en 1537. Para conocer un poco más sobre la riqueza histórica de Comayagua, vamos a hablar de la Iglesia La Merced, Monumento a la Constitución o La Picota, y de la Iglesia San Francisco. Iglesia La Merced. Construida por los mercedarios en el año 1550, fue la primera iglesia de Honduras, inicialmente llamada Iglesia de la Inmaculada Concepción. En 1561 fue elevada a la categoría de catedral, constituyéndose en una de las primeras de América. Una de sus torres fue el sitio que alojó en un principio al reloj moro, donado por Felipe III y que actualmente se encuentra en la catedral. En su frontispicio tiene la imagen de la Inmaculada tallada en piedra. Su altar mayor pasó de transición entre barroco y neoclásico. Esta iglesia se destaca por tener una fachada muy importante, la cual se divide de un cuerpo y un remate. En el cuerpo miramos que tiene una puerta de entrada de arco de medio punto y la cual pues la separa una línea amarilla que se le llama cornisa. En el remate vamos a ver un nicho donde miramos una imagen de la Inmaculada Concepción, porque inicialmente esta iglesia se llamó Inmaculada Concepción, pero como a la par se fundó la Orden de los Mercedarios, la gente decía, vamos a La Merced, y se queda con el nombre de Iglesia La Merced. Arriba vamos a ver que tiene gatos, piñas, granadas. Una mata de piña solo da una fruta, indica de que la iglesia es una sola. Y entonces en ese momento ellos hacían este tipo de edificaciones porque ellos se basaban en la flora, la fauna que en ese momento existía en el Valle de Comayagua, que en ese momento que se edifica la primera iglesia de nuestro país, que data de 1550. Algo muy relevante del templo es que en su torre, que antes antiguamente tenía una torre de madera, se alojó la maquinaria del reloj por 75 años que hoy se encuentra en la torre de la catedral. Y el dato también relevante del templo es que dentro de ella hay un altar o retablo que fue construido por un carpintero que se llamaba Coronado Chávez, quien después de ser carpintero fue nombrado presidente de Honduras en el año 1845 al 47. Y en el 47, que deja de ser presidente, pues Coronado Chávez lo nombran para tallar el altar mayor de la iglesia de Juticalpa en Olancho. Pero la importancia que tenemos que esta iglesia es la primera iglesia de nuestro país. Y algo importante que tiene el templo es que aquí comienza el principio de Comayagua y finaliza con la columna de la Constitución. Fue en ese momento que se derriba cuando ya llegan los pleos de la independencia a nuestra ciudad. Entonces tenemos el principio y el después de nuestra ciudad, porque hablar de Comayagua en la parte antigua, esto es lo más antiguo que tenemos. Las iglesias se rodeaban de lo más importante, la casa del gobernador, el ayuntamiento, la plaza central y la iglesia, porque era en ese momento que teníamos lo más importante en Comayagua. Monumento a la Constitución o La Picota. En la Plaza de la Constitución sucedieron hechos muy importantes en la historia de Comayagua, ya que, de hecho, la ciudad nace en la plaza. El punto donde está la columna es el punto donde señala que Alonso de Cáceres, vestido con una armadura de caballero, llega al lugar en el año de 1537, descubriendo a Comayagua y pone el pendón declarando territorio español. Nos encontramos en la Plaza La Merced, donde tenemos un ícono importante en Comayagua, el cual
los pobladores lo conocen con el nombre de picota. En realidad lo que tenemos acá no es una picota, sino lo que tenemos es una columna que se llama, que representa la corte de Cádiz de España de Fernando VII, la cual fue mandada a edificar por Fernando VII en el año 1820, se edificó en Comayagua por Juan Lindo Nepomucemo. Cuenta la historia que decía Fernando que con todo el dinero que él había mandado de España, con el solo hecho de subirse al balcón de la casa de él, iba a ver lo que en nuestro país se estaba edificando. Precisamente en el 2012 se hicieron 200 años de la Constitución de España y tenemos acá representada la columna, la cual se remata con una corona imperial. La historia cuenta que en este lugar, en el tiempo de la Inquisición, se castigaba con la horca y la hoguera. Antiguamente se encontraba este instrumento de tortura que se llamaba la picota. ¿Qué era la picota? Pues era el lugar donde ajusticiaban a los brujos, a los herejes y a las personas presos políticos. Era una horca en la cual se encontraba el palo y de esta forma colocaban a la persona que iban a ajusticiar. En el monumento de la columna de la Constitución se consideraba como territorio español. Entonces, si un preso político lo venía siguiendo la policía y lograba llegar a lo que era el pie del monumento, se consideraba territorio español y la persona pues se le daba un salvoconducto. Salía lo que era el obispo, el sacerdote, que está aquí a la par en la iglesia de la Merced, y se lo llevaba a lo que era el convento y luego esta persona era llevado a otro país. El monumento de Fernando VII sufre muchas remodelaciones y en 1820 en este lugar se viene a celebrar la independencia de Honduras en 1821. Entonces el pueblo viene y agarra disparos al monumento y le destruyen lo que tiene la corona imperial en la parte superior y las hojas de acanto. A los lados del monumento tiene dos medallones en los cuales está una corona imperial, de donde se tomó el diseño para poder hacer la corona que está en la parte superior. Este monumento, como les contaba, cuando se hizo, es una réplica. En cada ciudad importante del continente americano se tiene lo que es una plaza de armas y una columna de la Constitución. En Honduras, pues Comayagua es la que la tiene. Cabe recalcar de que Comayagua es una ciudad que se declara Monumento Nacional de Honduras en el año 1972. En el decreto legislativo número 64 tenemos íconos importantes, monumentos en la ciudad, y estamos en este momento en lo que hablamos de la picota, de que aquí se hacen 200 años en el 2012, la cual pues la plaza se miró visitada por muchas personas, tanto nativas de la ciudad como personas que vinieron, algunas autoridades de España, a celebrar en Comayagua la importante que este monumento tiene, porque recordemos que es el último que se hizo bajo la colonia española o la corona, en aquel momento que se hizo en América y se edifica en Comayagua en el año 1820 y representa la Constitución de España del año 1812. Iglesia San Francisco. Iglesia fundada por la Orden Franciscana durante la breve administración eclesiástica, 1574 a 1577, del obispo de Honduras, Fray Alonso de la Cerda. Desde sus inicios, todo el proceso de construcción de la iglesia estuvo asociado al convento de San Antonio, desde donde partió en un principio las labores misioneras y de evangelización de la Orden Franciscana en la provincia de Honduras. La construcción original, muy simple, fue construida de nuevo en su planta actual bajo la dirección de Fray Diego de Saz, concluyendo los trabajos en el año 1620. A nuestras espaldas tenemos la fachada principal de la iglesia de San Francisco. Esta iglesia fue hecha por la orden de los antonianos y luego por la orden de los franciscanos.
Es una fachada sencilla como podemos ver, porque las iglesias franciscanas hacen votos de lo que es obediencia, humildad y pobreza. Y por eso son fachadas simples, pero en la parte principal podemos ver lo que es el portal con un estilo neoclásico. En la parte central vemos la ventana que se llama óculo y en la parte superior vemos lo que es un león rampante. El león rampante significa el poder del rey sobre el nuevo mundo. Ese león rampante fue hecho con cerámica vidriada, que fue la misma técnica que se utilizó en la iglesia de los Dolores en Tegucigalpa. Y al lado podemos ver lo que es la torre campanario. Esta iglesia está en base a 3, que significa las 3 divinas personas, o sea, 3 cuerpos, 1, 2 y 3, que hace 3 niveles. En ella alberga lo que es la campana lantoniana, que fue la primera campana que llegó aquí a Honduras en 1460. En el interior de la iglesia alberga lo que es la cruz, la cruz en la cual en los 1700 hubo lo que fue un evento paranormal, donde un padre exorciza la cruz, ya que todos los viernes de Cuaresma exactamente llega al lugar el padre, se llamaba Fray Esteban Verdelete, y él exorciza la cruz. En ese momento pues se mira una nube color plateada que se posaba a la hora del mediodía sobre la cruz. Y ese evento venía del río chiquito que está prácticamente atrás de la iglesia, más o menos como a 1 kilómetro, y la nube se posaba sobre esta cruz. El padre la exorciza y desde ese momento dejó de suceder este evento. También en la iglesia, es una iglesia muy emblemática, porque de aquí sale lo que es la procesión del Vía Crucis el Viernes Santo a mediodía. Cuenta con una de las imágenes más bellas del continente americano, que es la de Jesús Nazareno, que va en la procesión del Vía Crucis. También tiene retablos estilo barroco y estilo neoclásico, que son piezas pues interesantes de nuestra ciudad y que han hecho parte de nuestro patrimonio. En la iglesia también se encontraba antiguamente lo que era la imagen de la Virgen de la Soledad, que es una pieza pues que la perdimos en el incendio del 2009, pero ya se repuso con una pieza nueva. Vamos a hablar un poco también lo que es la campana lantoniana, la que tenemos a nuestras espaldas. Esa campana fue hecha en España en el año de 1460. Esta campana estuvo colocada en un convento antoniano y luego la orden se desplaza a Comayagua. Traen esta campana a la iglesia y la colocan donde la podemos ver hoy. Lo interesante de la campana que junto con el reloj son los 2 habitantes más antiguos de nuestra ciudad. Esta campana llega 32 años antes de la conquista y antes del descubrimiento de América. Y pues se encuentra ubicada en la torre en el lado lateral izquierdo de la iglesia de San Francisco. Esta iglesia perteneció a lo que fue la primera orden, los antonianos o antoninos. Y ellos pues la traen aquí a Comayagua. Estuvo colocada en Alcalá de Henares. Y al lado de la campana tiene una leyenda alrededor de ella que dice campana lantoniana, fundida en Alcalá de Henares en el año de 1460. La orden luego es desplazada y llegan los franciscanos a Comayagua. Y hoy por día tenemos esta iglesia que la orden que la rige son los franciscanos. Al lado tenemos la imagen de San Antonio y de San Francisco, que fueron las primeras 2 órdenes que Comayagua tuvo. Todavía los franciscanos siguen siendo una de las órdenes que rigen la ciudad de Comayagua. Comayagua es una de las maravillas de Honduras, que se ha convertido en una atracción nacional e internacional. Se le menciona como la ciudad del turismo religioso, al tener iglesias que datan de la época colonial como fiel reflejo de la espiritualidad religiosa que siempre ha caracterizado a sus habitantes.
quienes han logrado conservar sus tradiciones y su fe.